la segunda parte del repaso a la época del Dorado. Y aprovecho para invitarlos a que se inscriban en el canal YouTube, para que estén pendientes de numeral Tono Deportivo, en el Twitter y en las redes sociales. Bueno, ya contamos de las influencias de las escuelas argentina, paraguaya, peruana, uruguaya y destacamos el Caimán Sánchez. Pero de aquella primera parte, obviamente, Valeriano López fue uno de los hombres grandes, como lo fue Pedernera, y este detalle que no puede faltar. Alfredo Di Stéfano fue el goleador con 96 tantos en todo el segmento del Dorado. De ahí su éxito, su reconocimiento que se dio a través del Real Madrid. Bueno, esta segunda parte nos trae jugadores peruanos todavía. Por ejemplo, Tito Drago, que vino al Independiente Medellín a la famosa Danza del Sol. Una delantera de peruanos, una defensa, estaban los Perales, Agapito, Enrique, Constantino, Rosasco, Felizmina, estaba Tito Drago, Villanueva, etcétera, Bedoya, etcétera. Fue la Danza del Sol del Independiente Medellín. Tito Drago, que fue jugador, además de la selección peruana, para tenerlo en cuenta. Pero también del Perú vino un señor arquero, Walter Ormeño. Walter Ormeño jugó para el Huracán de Medellín. Después de que termina su rápido paso por Colombia, va al Boca Juniors de Argentina y juega todavía en Rosario Central. Después emigró a México. Esta foto que estamos viendo de Walter Ormeño corresponde a su paso por el Atlante de México. Él se quedó mucho tiempo en México, después lo encontré en Guatemala alguna vez, porque México fue el refugio de muchos jugadores del Dorado. Se pueden contar, miren, más los costarricenses, más Villalobos, el Panzón Umaña, el Quincho, Abraham González, un uruguayo. Se fueron también argentinos como Dadeiro, Seville, Juan Bautista Pérez, Alberto Kersul y un gran jugador húngaro que fue George Mari. Walter Ormeño, gran figura en el arco. Y viene el símbolo de la corriente brasileña, Heleno de Freitas, un jugador sensacional cuando quería, porque era así quisquilloso, complicado, era abogado, un hombre que vestía y se quería parecer a Rodolfo Valentino. Sobre él hay muchas crónicas, hay muchas historias de Heleno que fue y volvió. Lo trajo don Mario Abello al Junior de Barranquilla. Había sido delantero de Vasco da Gama, de Botafogo de Río, fue jugador de la selección brasileña, tenía todas las condiciones. Murió relativamente joven, víctima de sífilis. Triste el final de Heleno da Freitas, que dio mucho que hablar. Heleno es aquel de una historia que siempre he contado. Estando en el vestuario a su lado, Rigoberto García me muerde, jugador negro. García acusó que le dolían los meniscos. Y resulta que Heleno se volteó y le dijo, no te preocupes, los negros no tienen meniscos. Y lo convenció y jugó Rigoberto García. Pero fue un jugador de desplantes. Cuando llegó al Junior, se encontró que a su lado jugaba Haroldo Carijó y Piño, unos jugadores brasileños desconocidos. Y él los calificó jugadores de playa. Después apareció Tin y bueno, fueron cambiando las cosas. Pero un jugador más de la noche y más de la vida bohemia que jugador, pero un señor jugador que fue, y además estuvo en el Boca de Argentina. Bueno, después de Heleno vino, y es un símbolo, Ángel Peruca, un centro medio, un número 5 que era competidor realmente del Flaco Rossi en el puesto. Este muchacho o este señor venía de Newell's Old Boys, llegó a Santa Fe, porque en Santa Fe vino también Pontoni, Rial, Mario Fernández, pero yo creo que el símbolo fue Ángel Peruca, que como les digo venía a competirle en Colombia al Flaco Rossi en la posición de centro medio que se llamaba así y que habían sido ambos Rossi y él de la selección argentina, Ángel Peruca. Viene el loco Sassini, Miguel Juan Sassini, un jugador que venía de las inferiores de River Plate. Lo traemos en esta historia porque él hace parte del campeón Atlético Nacional del año 54 cuando termina el Dorado. Sassini integró una delantera sensacional
al lado de Mosquera, Sassini, Gambina, Turrón Álvarez, que también está presente, Casimiro Ábalos, un paraguayo que era del Pereira, o Ramón Moyano, un argentino que había sido de Santa Fe. Ese equipo lo dirigió don Fernando Paternoster, un histórico de las selecciones argentinas de la década del 30. Ese Nacional ganó el campeonato del 54, días antes, como les digo, de liberarse a Colombia de esa descalificación de la FIFA, porque entonces la FIFA nos volvió a admitir. Y al lado de Sassini, creo yo, el mejor jugador colombiano de esa época, Humberto Turrón Álvarez, un 10, un interior izquierdo, alto, flaco, buen jugador, no tenía nada que envidiarle a dominadores de pelota como el loco Sassini. Yo lo vi jugando ya en las últimas en el Deportivo Cali, a Humberto Turrón Álvarez, a quien visité antes de morir allá en Medellín, y me dio una enorme tristeza ver que tuvo que, porque Nacional le dio la mano, tuvo que vender todo lo que él tenía de recuerdos para que pasaran al Museo de Nacional y ayudarlo económicamente. Humberto Turrón Álvarez, un señor jugador. Alguna vez le preguntaron a Di Stéfano, dijo, no, el jugador bueno que hay en Colombia es Turrón Álvarez. Porque en el caso de Turrón, que no quiso irse, también quiero recordar que a Valeriano López lo vino a buscar en un momento el Real Madrid, y Valeriano dijo, no me interesa. Lo vinieron a buscar porque tenían muy buenas referencias de él, pero no. Finalmente derivó toda la historia en beneficio de Di Stéfano y con el tiempo del pibe Real, que había sido jugador de Santa Fe. También de la época del Dorado, yo creo que el jugador que más aprovechó su momento fue Ramón Villaverde, un uruguayo del Cúcuta que terminó jugando en el Barcelona de España durante muchos años, al lado de grandes figuras como Kubala, Eulogio Martínez. Estuvo ahí Ramón Alberto Villaverde. Y el loco Sassini, lo estaba recordando con Turrón. Y finalmente traigo la imagen de Rubén Padín, que lo hizo célebre, él fue campeón con el Deportes Caldas en el 50. Lo hizo célebre Carlos Arturo Rueda, porque cuando hacía un gol Padín, él decía, Padinazo de Padín. Rubén Padín después se fue a Venezuela, que fue otro refugio para jugadores del Dorado. En síntesis, admitiendo la piratería, todo lo que hizo Colombia para lucrarse, se dio un espectáculo de entretención. Quizá para esa época no había, la gente iba a los estadios a disfrutar, a ver, a conocer, a aprender. Es más, sobre el 52-53, el ciclismo colombiano a través de las vueltas a Colombia, de Ramón Hoyos y compañía, empezó también a acaparar la atención y la popularidad. Pero el fútbol realmente en la época del Dorado fue un nutriente de varias escuelas, y quizá por eso en Colombia todavía hoy queremos que el Pereira juegue a lo paraguayo, que el Junior juegue a lo brasileño, pero el fútbol ha cambiado, las normas han cambiado y las expectativas también. Este fue un repaso en esta segunda parte también de tantos jugadores que vinieron a Colombia. Es que vinieron muchísimos, hubo equipos completos de extranjeros, sin olvidar que vino un equipo, Wanderers de Rosario, un rejuntado que hizo, si la palabra se me admite, José Fabrini. Ese equipo llegó a hacer una gira, dice, a Colombia, y en medio de la gira lo llamaron de Armenia y todo el equipo, como 17 jugadores, pasaron a ser el Deportes y Atlético Quindío. Cosas también curiosas que pasaron en los días del Dorado. Muchísimas gracias por la atención y no olviden inscribirse en el canal, en YouTube, en numeral Tono Deportivo, en las redes sociales, en el Twitter, @el Dr. Peláez, en fin, para que tengan estos recuerdos y sobre todo estas aclaraciones de qué fue, qué significó y cómo terminó la época del Dorado. Muchas gracias.